ahí empecé a grabar. Entonces la primera idea, retomando un poco esto, es pensar la ciencia política como ciencia social y entonces como tal en una permanente interacción con otras ciencias sociales, aun cuando la idea de la ciencia social es bastante elástica en cuanto a las fronteras que uno puede establecer respecto a qué entra y qué no entra dentro del campo de las ciencias sociales, ¿no? Por eso yo pongo ese ejemplo que daba recién de los proyectos que había en danza respecto a lo que finalmente fue la Facultad de Ciencias Sociales, que es esta unidad de 5 carreras como existe la UBA, y aquella ambiciosa que proponía incorporar a las 5 que están actualmente dentro de la unidad académica llamada Facultad de Ciencias Sociales, todas aquellas que eran parte de la Facultad de Filosofía y Letras y además la carrera de Economía. Entonces estaba la discusión con la propia carrera de Derecho como tal. O sea, la idea era hacer una especie de gran unidad académica que abarcara el mundo elástico y plástico de las ciencias sociales como tal. A ver, ¿qué elementos comunes, o qué factor común hay entre la ciencia política y el resto de las ciencias sociales? O por lo menos el autor entiende que sería como una especie de común denominador a todas las ciencias sociales como tal. Bueno, una es el tema de la preocupación por el establecimiento de métodos y de algún tipo de estándar que uno pueda establecer como científico, ¿no? Es decir, ahí la idea es que más allá de los campos y de las porciones de lo que podríamos llamar la realidad social o del sistema social, ¿no? Que cada una de ellas aborde, hay un elemento que aparece como un denominador que será el énfasis en un abordaje basado en el uso sistemático de métodos y estándares que uno puede marcar como estándares científicos, ¿no? La idea es, bueno, que haya algún tipo de acuerdo respecto a la utilización de ciertos protocolos, ¿no? Para establecer qué es y qué no sería una buena investigación, digamos, ¿no? Esto con todas las limitaciones que esto supone, porque sí, bueno, hay la primera limitación que está presente en las ciencias sociales, que es la dificultad, casi imposibilidad de hacer experimentos como si se tratara de investigación en el laboratorio, ¿no? Por diferentes razones, digamos, ¿no? Por razones de índole práctica y hasta por razones de índole ética también, ¿no? Es decir, para evitar el peligro de la manipulación, ¿no? Y el otro, yo les diría, el otro elemento que aparece acá tiene que ver con la dificultad para elaborar escenarios de Profe, se te predicción. está cortando el video. A ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, ahora. Y ahí sí. Y ahora, Sí, La última no. me salió un cartelito recién que tengo la conexión inestable, así que les decía entonces que... Vamos. No, ahora estás cortado. ¿Ahí me escuchás? ¿Me escuchan Sí, ahí? ahí sí. Ahora sí. Perfecto. sí. Bueno, yo les decía recién entonces que la preocupación entonces es, aún con las dificultades para experimentar, porque las ciencias sociales no se puede trabajar como si fuera una investigación de laboratorio, y la otra, el problema de la dificultad para predecir, porque, bueno, las ciencias sociales operan sobre algo que es muy maleable y muy difícil de prever, que es el comportamiento humano, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí hay una cantidad de previsiones que o pueden dar lugar a enunciados falsos que se autoejecutan o verdaderos que no se ejecuten, digamos, Volví ¿no? a cortar. A ver. Yo acá tengo conexión en principio. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Y Sí, ahora ahora sí. sí. Perfecto. Bueno, Ahora decía entonces que, bueno, estaba hablando un poco de esta idea de la ciencia social entonces como disciplina, como disciplina científica, y la ciencia social en particular como, la ciencia política entonces como ciencia social, digamos, ¿no? Muy bien. Esto entonces es el primer punto importante, digamos. Como un denominador entonces es de la preocupación común por los métodos y por lo que son estándares científicos y la utilización de esos estándares científicos para abordar el problema social, digamos, ¿no? Segundo punto importante acá es, bueno, cuáles son, digamos, las variables, o si quiere, lo que distingue en particular a la ciencia política. Bueno, ahí uno puede establecer
algún elemento ya que permita distinguir a la ciencia política como tal, y que es el tema del poder. Y si dice, bueno, en este caso, más allá de esa común preocupación por lo que son los estándares científicos y la aplicación de los estándares científicos para el análisis de lo social, bueno, la ciencia política elabora algún tipo de lenguaje propio para definir o abordar lo que sería aquella parte del sistema social o aquel subsistema del sistema social que será su foco particular de interés, ¿no? Y entonces, bueno, pondrá énfasis en cuestiones que tengan que ver con la cuestión del poder como tal. No cualquier tipo de poder, sino que tenga que ver con la idea del poder político, ¿sí? Es decir, el poder hay que pensarlo como algo que está socialmente distribuido, que tiene diferentes expresiones, ¿no? Entonces podemos hablar del poder social, del poder económico, del poder simbólico. Bueno, lo que interesará en este caso son cuestiones que tengan que ver con el poder, y en particular el poder político como tal, ¿no? Y el otro aspecto que acá el autor entiende que pasa a ser importante es la lógica, o sobre todo cómo elaborar categorías que permitan dar cuenta de la estructura a partir de lo que es las explicaciones, ¿no? Si analizar el contenido sustantivo y la estructura de sus explicaciones, ¿no? Esto me parece que es un Profe, tema... Sí, yo igualmente no te preocupes, yo grabo. Yo grabo y sigo grabando, digamos. El otro punto importante también es la pensar a la política como variable independiente. No te preocupes, yo voy a seguir grabando y en última instancia después lo pueden escuchar, ¿sí? Muy bien. Otro punto importante acá es pensar a la política como variable dependiente e independiente, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a analizar un fenómeno político que es el fenómeno del comportamiento electoral. Pónganse que acá que yo voy a abordar el fenómeno del comportamiento electoral, ¿sí? Y el comportamiento electoral lo voy a abordar en función de alguna otra variable. Bueno, cuando uno lo analiza desde el punto de vista sociológico, por ejemplo, voy a tomar en cuenta variables sociológicas. Por ejemplo, yo voy a analizar, si soy sociólogo, voy a intentar a ver qué relación hay entre el comportamiento electoral y la clase social de referencia, ¿sí? Entonces voy a explicar esa relación entre comportamiento electoral y clase social, digamos, ¿no? Hablando de las explicaciones, justamente, la idea es que en un esquema de explicación, que sería de explicación causal, lo que vas a tratar de ver es cómo se establece una relación entre diferentes variables, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a tratar de explicar la relación entre el comportamiento electoral y la clase social de referencia, digamos, ¿sí? Entonces acá el comportamiento electoral lo explico en función de, por ejemplo, la clase social, ¿no? Digo, bueno, a ver, según, de acuerdo al nivel económico-social, bueno, esto va a tener un tipo de comportamiento electoral. Entonces yo voy a decir, bueno, si digamos, cuanto más alta sea el nivel económico-social, pongamos, mayor será el voto a opciones electorales de tipo no peronista, ¿no? Entonces yo establezco una relación entre el comportamiento electoral, que es una variable dependiente, que es decir, aquella que quiero yo explicar, y una variable sociológica que tiene que ver con el nivel económico-social, ¿no? Si yo quiero explicar el comportamiento electoral en función de una variable que es la clase social, ¿no? Vamos a suponer así que pongamos la clase social, nivel económico. ¿Se acuerdan ustedes cuando veían en la escuela que decían I igual a f de x? ¿Se acuerdan de esto? De esta Sí. funcioncita. Bueno, esto sería un poco cómo se establece o se intenta establecer una estructura en cuanto a la explicación de los fenómenos políticos, ¿no? Un poco la idea es, bueno, acá yo tengo un I que sería el comportamiento electoral que se modifica en función de los cambios que haya a nivel de la base social o la clase social o el nivel socioeconómico, que será la X. Esta es la variable dependiente y esta es la variable independiente, ¿sí? La particularidad que tiene la ciencia política en este caso es que la política o cualquier fenómeno político, como el comportamiento electoral, también puede ser explicado con variables que puedan ser políticas o politológicas, digamos. Por ejemplo, yo puedo explicar el comportamiento electoral en función de
cómo funciona el sistema electoral o las reglas del sistema electoral, ¿sí? Entonces uno puede establecer ahí, bueno, si yo tengo es que el sistema electoral contempla la posibilidad de la segunda vuelta, eso puede suponer un cierto tipo de comportamiento del elector. Si ese sistema electoral no tiene segunda vuelta, supone otro tipo de comportamiento electoral, ¿no? Es un poco aquello de si X, entonces sí, ¿no? Esta es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué? Porque el comportamiento electoral acá está en función de una variable que puede ser o sociológica, como es pensar en la clase social o el nivel económico-social, o una variable politológica, como puede ser pensar en lo que es el sistema electoral o las reglas del sistema electoral como tal. Bueno, esto digo es un ejemplo simplemente y tiene que ver con una cuestión que es, bueno, la ciencia política intenta establecer un modelo de explicación, ¿no? Que sería probablemente distintivo respecto a otras ciencias sociales, que tiene que ver con la idea de algún modelo de explicación de carácter causal o de, llamémosle, de causa-efecto, ¿sí? En esa relación causa-efecto, bueno, procura establecer alguna relación entre por lo menos dos variables, ¿no? Una variable independiente que puede ser una variable sociológica o puede ser una variable política y una variable dependiente que va a ser una variable política como tal, ¿no? No sé si se entiende este punto, porque esto, digamos, tiene que ver con un aspecto importante en cuanto a cómo se procura elaborar o se procura dar explicaciones entre diferentes fenómenos que forman parte de lo que podríamos llamar la vida política como tal, ¿no? De Profe, todas maneras, si no se entiende, de todas maneras esto está siendo grabado, así que no se hagan problema, lo podrán escuchar de vuelta, digamos, ¿no? Sí, perdón. sí, no entendí muy bien la variable dependiente e independiente. Sí, vuelvo a esta explicación del I en función de X. Es decir, la idea es, a ver, acá yo tengo un I, el comportamiento electoral que va a modificarse en función de cuál sea el X, es decir, cuál sea la variable que yo tome de referencia, ¿no? El I acá es la variable dependiente, el X es la variable independiente. Si la idea es que, bueno, la variable dependiente varía en función de los cambios que se den en la independiente. Acá el comportamiento electoral se va a modificar en función de, por ejemplo, cuáles son los distintos niveles o cuáles son las distintas categorías de nivel económico-social, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, a ver, si es en condición económico-social bajo, entonces, bueno, será mayor el voto a el peronismo, por decirte algo, ¿no? Si el nivel económico es más alto, entonces el voto será a, no sé, Juntos por el Cambio, por decirte alguna cosa, ¿no? Acá la idea, digamos, es la ciencia política entendida en estos términos, lo que procura es establecer una estructura de explicación de sus fenómenos que esté basada en algún tipo de lógica de tipo causal o explicativo causal, ¿no? Y ahí aparece esta idea de, por lo menos, trabajar con dos, y pueden ser muchas más variables, digamos, ¿no? Cuando uno trabaja con datos estadísticos, puede cruzar miles de datos y puede cruzar cientos de variables, ¿no? Acá yo estoy poniendo un ejemplo muy básico, elemental, para un primer approach, digamos, ¿no? No sé si fui claro con el ejemplo, si se Sí, está entendió, bien, ¿sí? gracias. Entonces, bueno, ese es un elemento importante como para destacar, ¿no? Y en medio de toda esta aplicación aparece eh, un aspecto importante que tiene que ver con el foco de investigación. ¿Dónde está puesta la atención en este tiempo, en este contexto? Bueno, la atención va a estar puesta en justamente el tema del comportamiento político, no cualquier tipo de comportamiento humano como tal. Va a estar puesta en términos del comportamiento político, ¿sí? Y si acá lo que le va a interesar a un cientista político, como le dice la ciencia política estadounidense, es, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuál es la intención de voto que tienen los electores en función de una cantidad de variables, que puede ser nivel económico-social, que puede ser educación formal, que puede tener que ver con las características del sistema electoral, que puede tener que ver con las características del sistema de partidos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una etapa en los años 50, 60, 70 que está muy de moda, un término que acá el autor no lo menciona como tal, pero que es importante, que tiene que ver con la idea de la cultura política, digamos, ¿no? La idea de cultura política es un término que se utiliza en esos años 50, 60 y 70 que, bueno, da cuenta de muchas cosas, entre otras las múltiples, variadas y diferentes actitudes que los individuos tienen respecto al sistema político y a lo que son las expresiones o los objetos del sistema político. Sus instituciones, sus actores, sus reglas,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí la noción de cultura política da cuenta de lo que sería el comportamiento político, que tiene expresión en múltiples actitudes y mapas cognitivos que tienen y composición del lugar que tienen los sujetos frente a lo que son las instituciones y actores del sistema político como tal, ¿no? Entonces digo, a ver, sintetizando un poco esta primera parte, porque además si ha habido mucho corte, vale la pena hacerlo. Primero, la idea que la ciencia política se entiende como ciencia social, que tiene una preocupación común con otras ciencias sociales en cuanto al uso sistemático de métodos y protocolos estandarizados para abordar la vida social, y a partir de allí tiene algunos elementos, algunos rasgos distintivos que definen la particularidad de la ciencia política respecto a otras ciencias sociales. Primero, el tema de pensar en términos de estudios de fenómenos que tienen que ver con el tema del poder, pero el poder entendido como poder político, ¿sí? Segundo, el elemento que tiene que ver con la estructura de sus explicaciones, en la cual la política opera tanto como variable dependiente, pero también puede operar como variable independiente, en el sentido de que, bueno, fenómenos políticos pueden permitir explicar otros fenómenos políticos, ¿sí? Por eso yo ponía este ejemplo de la relación comportamiento electoral, sistema electoral, digo, para entender como tal, ¿no? Yo me siento como a Daniel Arroyo moviendo las manitos, cada vez que lo veo al ministro de Desarrollo Social, que lo veo moviendo las manitos, ya se ve que se me quedó pegado eso, ¿no? Y el tercer elemento es la particularidad del foco, donde, bueno, analizando el tema del poder, aparece una cuestión particular que dentro de lo que es el abanico del comportamiento humano, lo que le va a interesar a la ciencia política es todo aquello que tiene que ver con el comportamiento político, ¿sí? Y por eso, durante esos años, como yo les decía, 50, 60, 70, aparece una cantidad de investigaciones que focalizan el interés en, o ponen el acento en el tema de la cultura política como tal, ¿no? Y es como una especie de término mágico, el término cultura política, para explicar múltiples aspectos que tienen que ver con la naturaleza del comportamiento político, ¿no? Comportamiento político que da lugar a diferentes tipos de líderes. Pueden ser líderes políticos, pueden ser los propios electores, puede ser el presidente, puede ser los vicepresidentes, ¿sí? Ahí el actor después varía, digamos, como tal, ¿no? Muy bien. Si me entendieron acá en los cortes, seguimos. Pero bueno, esto es como una primera cuestión importante para marcar. A ver, ¿por qué es importante esto? Bueno, justamente para partir de la idea que estamos frente a una disciplina que, digamos, hace del estudio sistemático de la política su eje, digamos, ¿no? Y para abordar sistemáticamente la política tiene que, bueno, hacer una serie de tareas, definir algunos conceptos claves para recortar su parte de la realidad, establecer su propia lógica explicativa de los fenómenos que forman parte de su propia realidad, y definir algún foco particular de atención para poder aplicar diferentes hipótesis que establezcan mínimas relaciones entre diferentes variables, ¿no? Políticas y no políticas algunas, digamos, ¿no? Bueno, ese es uno de los puntos que aparece acá planteado en este texto, digamos, ¿no? Y el otro tiene que ver con un asunto que es la cuestión de cuáles son los campos de investigación de todo esto. Y decir, bueno, a ver, la ciencia política tiene una cantidad de áreas, de subcampos de especialización. ¿Cuáles son esas áreas? ¿Cuáles son esos subcampos? ¿No? Miren, los subcampos son muchos, en realidad. Hay muchos campos de especialización. Lo que él intenta hacer acá, así como trató de establecer una serie de criterios como para abordar la complejidad de las definiciones sobre la política, pero va a intentar hacer algo parecido con la definición de los campos y las áreas de especialización de la ciencia política. Entonces ahí él va a utilizar tres criterios que entiende que sirven como para poder sistematizar todo el mundo variopinto de actividades a las cuales se dedican los cientistas políticos, como dicen los americanos, o los politólogos, como decimos en Argentina, mucho más entroncados con alguna tradición de tipo europeo continental, digamos, ¿sí? Entonces lo que él hace es sistematizarlo sobre la base de tres criterios elementales, digamos, ¿no? El primero tiene que ver con algo que él llama un criterio de tipo espacial, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que una primera clasificación que uno puede establecer sobre lo que son los
subcampos o las especializaciones de la ciencia política se basa en consideraciones que tienen que ver con lo que se llama lo territorial o lo geográfico, ¿no? Ese es un primer aspecto que es importante marcar acá. El segundo tiene que ver con alguna clasificación que tome en cuenta tipos de actividades o comportamientos que podríamos considerar como parte del fenómeno político, ¿sí? Y el tercero tiene que ver con algo que él llama acá el análisis acerca de las ideas sobre la política, ¿no? Entonces, lo que él hace acá, sobre la base de estos tres criterios, bueno, esto es un pequeño toque que tengo acá. Me gusta poner así abajo, me parece que queda mejor así. Bueno, sobre la base de estos tres criterios, él lo que intenta hacer es algún tipo de clasificación respecto de me acabo de perder, ¿eh? Ahí está, ahí vuelvo. Respecto a cuáles son los campos de especialización que uno puede encontrar en la disciplina, ¿sí? Como yo decía acá, sí, bueno, a ver, ya en ese contexto, sobre todo la ciencia política de Estados Unidos, era una actividad de un desarrollo importante desde el punto de vista profesional, entonces, bueno, él trataba de, sobre la base de estos tres criterios, elaborar algún tipo de panorama general de lo que son las múltiples actividades que comprenden la ciencia política. Entonces, por eso estaba esta idea de un criterio más bien espacial, que toma en consideración cuestiones de tipo territoriales o geográficas, otro que tiene más que ver con actividades o comportamientos que podríamos considerar como parte del interés del campo de interés de la ciencia política, y otra que tiene más que ver con un terreno, podríamos decir, propiamente especulativo respecto a ideas sobre la política, ¿no? Respecto acá al primer criterio, bueno, ahí hay un montón de áreas de investigación que tienen que ver con lo que es el campo de la ciencia política. Por ejemplo, bueno, la política internacional, ¿sí? Otros campos pueden ser el de la política nacional como tal, ¿no? Bueno, para aquellos que estudian la carrera de ciencia política, bueno, hay una materia que se llama política argentina, ¿no? Es decir, un campo puede ser el estudio de la política de una nación en particular, la política de Estados Unidos, la política argentina, la política de Brasil, etcétera, etcétera, ¿no? También hay otros campos, por ejemplo, el campo de la política comparada, que es, bueno, el campo de la política comparada es un campo en el cual lo que se hace básicamente es, como el nombre indica, un análisis comparativo entre diferentes tipos de unidades. Las unidades pueden ser comparar países, puede ser comparar aspectos particulares de esos países, su sistema de partidos, sus sistemas electorales, sus formas de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro puede ser un campo que en la Argentina tiene un desarrollo relativamente más reciente, que está relacionado con lo que podemos llamar el campo de la política subnacional, ¿no? Bueno, si vamos más, el campo de la política municipal también, ¿no? Pero voy al del campo de la política subnacional. Bueno, en algún momento de toda esta historia la ciencia política empieza a tener interés particular, ya no solo en las unidades políticas nacionales, ¿no? Argentina, Brasil, Estados Unidos, lo que fuere, sino que también empieza a tener algún interés particular en unidades de tipo subnacional. Es decir, bueno, el hecho de que un país, un Estado, Argentina, Brasil, lo que fuere, tiene una división jurisdiccional en unidades subnacionales. Llámese estas provincias, estados o departamentos, depende de cada país como lo llame, o regiones como lo llaman en Chile, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la Argentina ustedes van a encontrar trabajos que ponen el acento en analizar de pronto cómo funciona el sistema de partidos en, no sé, la provincia de San Luis, ¿no? O cómo es el funcionamiento del sistema de partidos en la provincia de Buenos Aires, pensando en la provincia de Buenos Aires como unidad subnacional, ¿no? Hay un montón de estudios y hay todo un campo de desarrollo de la ciencia política se ha volcado a lo que es el tema de las unidades de carácter subnacional como tal, ¿no? Y algunos inclusive hacen análisis comparativo a nivel subnacional. Entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa con el funcionamiento del sistema de partidos en, pongamos, el área pampeana, ¿no? Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, pongamos, ¿no? Entonces aborda cómo funciona el sistema de partidos y de pronto qué patrones de competencia política hay a nivel de los sistemas de partidos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba como tal, ¿no? Entonces ahí tienen yo le diría, todo un campo, que es un campo muy rico,
respecto a lo que es el tema de la utilización del criterio espacial. Implica tomar en consideración otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el de la política a nivel subnacional o a nivel municipal, ¿no? ¿Me están escuchando ustedes? ¿Sí? Ahí está. Sí. Sí, sí. Pensé que ya me había cortado, empezó a dar vueltita esto, pensé que se me había cortado en un Se momento. escucha bien. Respecto al tema de los tipos de actividades o de comportamientos como tal, bueno, ahí ese es un campo bastante interesante también porque, bueno, también hay una cantidad de campos en los cuales, o subcampos en los cuales la ciencia política ha hecho pie, digamos, para elaborar y hacer uso de sus explicaciones, digo, ¿no? Ahí hay un listado bastante interesante y largo sobre el tema, que ustedes pueden después consultar, digamos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la opinión pública y el comportamiento electoral, como un campo particular de desarrollo de la ciencia política. Puede ser el campo que tiene que ver con el tema de estudio de los partidos políticos y de los grupos de interés, ¿sí? Bueno, otro campo es todo el campo referido al de la administración pública, el derecho público, ahí habla el texto. Todo el campo relacionado ahí menciona el tema del comportamiento judicial. Ahí yo me detengo un minutito por lo siguiente. Este es un tema que en general la ciencia política, por lo menos la ciencia política en Argentina, no sé muy bien por qué o no, yo no tengo una explicación adecuada, pero sí tengo un hecho para destacar, que es hay poca investigación respecto a el funcionamiento del Poder Judicial como poder del Estado, ¿no? Hay mucha investigación en Argentina sobre el tema del Poder Ejecutivo, relaciones gobierno-oposición, sobre lo que es el comportamiento del Poder Legislativo, sobre lo que es el tema del funcionamiento de las comisiones parlamentarias, bueno, sobre lo que es el funcionamiento de los congresos a nivel y las legislaturas a nivel subnacional, etcétera, etcétera, pero el Poder Judicial hay pero muy poca investigación. Yo recuerdo algunos textos de una politóloga, Catalina Smulovics, mediados de los años 90 y no mucho más, ¿no? Pero bueno, en la ciencia política internacional hay mucha investigación respecto a lo que es el tema del comportamiento judicial y que, digo, en el caso de la ciencia política no es menor porque en definitiva se trata de uno de los poderes del Estado. Bueno, la ciencia política le interesa, entre otras cosas, cómo funciona el Estado como tal. Y si le interesa cómo funciona el Estado como tal, bueno, debería ser un campo de investigación abordar qué pasa en uno de los poderes del Estado, como es el Poder Judicial. Así como se aborda el funcionamiento en el caso del Poder Ejecutivo, o en el caso del Poder Legislativo, o las relaciones que establezcan Ejecutivo y Legislativo en algún contexto más general de una dinámica de relación entre gobierno y oposición, ¿cierto? Bueno, también hay otros campos que ahí se mencionan, por ejemplo, el campo de la economía política, ¿no? Como un campo en el cual hay cruces entre lo que es la economía y la política como tal, y entonces explicar fenómenos económicos desde el punto de vista político y a la inversa, fenómenos políticos tomando en consideración variables económicas, digamos, ¿no? Esto sobre todo lo vamos a ver con más detalle cuando trabajemos el llamado nuevo institucionalismo, en el cual aparece toda una corriente que es una corriente de, como se llama, de economía institucional. Que lo que se hace en ese caso es utilizar modelos de la economía clásica o neoclásica para analizar el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Y cómo es el comportamiento de los actores frente a esas instituciones, ¿no? Y se utilizan presupuestos de la economía clásica y neoclásica para entender el funcionamiento de esos actores, ¿no? Bueno, ese sería un poco el segundo, yo les diría el segundo criterio, ¿sí? Que pone el acento más que en una dimensión territorial o geográfica, en una dimensión que tiene más que ver con las actividades o comportamientos que podían formar parte, que se entiende que forman parte de lo que es el campo de interés de la ciencia política como tal, ¿no? Y el tercer criterio que acá pesa también, tiene que ver con esto que llamamos acá las ideas sobre la política. Bueno, ahí aparece una cuestión que es la discusión sobre ciencia política empírica o ciencia política normativa. En realidad se mete un poco en ese terreno, digamos, ¿no? Ahí está un poco esta idea de la ciencia política en el sentido empírico más tradicional, ¿no?
Esto es, bueno, toda aquella parte de la ciencia política que se preocupa por la cuestión de la metodología y las técnicas de investigación. A ver si puedo bajar un poquito con esto. Ahí está. No sé por qué no puedo bajar. No. A ver acá. Con la metodología y toda la parte de las técnicas de investigación. ¿Sí? Esto sería toda la parte, podríamos llamar, ciencia política en sentido más empírica, digamos, ¿no? O teoría política empírica, ¿no? Es decir, aquella parte de la ciencia política donde el foco más bien de atención está puesto en lo que son los métodos de investigación y las técnicas que se utilizan para la explicación del fenómeno político, del comportamiento político como tal, ¿no? Y después aparece, por otro lado, otra visión más bien de tipo normativa, ¿no? Que tiene más que ver con lo que podríamos llamar acá el terreno de la teoría política, o lo que podríamos llamar el terreno de la filosofía política, ¿no? A ver si puedo poner esto un poquito más acá. Bueno, muy bien. Entonces acá lo que interesa sobre todo es, bueno, que hay una parte de la ciencia política que más bien tiende a poner el acento en lo que serían los aspectos, ¿no?, que tienen que ver con lo que son la metodología y las técnicas de investigación del fenómeno político, y otra parte que tiene que ver con la teoría política llamada normativa, en la cual el foco de atención más bien está puesto en lo que podríamos llamar las condiciones para la elaboración de una buena sociedad, ¿no? Bueno, ¿qué es esto de la buena sociedad? Bueno, una buena sociedad sería aquella que uno puede definir sobre la base de algún valor socialmente aceptado, ¿no? Y bueno, la sociedad se pone de acuerdo para establecer qué sería una sociedad justa, equitativa, igualitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, quienes tienen el acento o el interés puesto más en la cuestión de los métodos de investigación, lo que van a decir es, bueno, a mí la discusión de qué es una sociedad buena o justa me excede, no es parte de mi competencia, ¿no? Y eso es una cuestión que le interesará a aquellos que hacen teoría política o filosofía política como tal, ¿no? Entonces ahí lo que se intenta un poco establecer en ese tercer criterio es la idea de que, bueno, el campo de investigación está dividido entre los que hacen un trabajo que tiene más que ver con una visión más filosófica de la política y aquellos que se encargan más de abordar el fenómeno político teniendo en consideración más o poniendo más acento en lo que sería el uso de diferentes técnicas para poder proveer un modelo explicativo causal de diferentes fenómenos políticos como tal, ¿no? Por eso se hace esa distinción entre teoría política empírica y teoría política normativa, digamos, ¿no? Esto, como yo les decía acá, estoy ahí casi en el último minuto y medio final, esto es un intento que plantea el autor acá como para intentar de alguna manera establecer de manera más o menos sistemática cuál es el panorama en el cual se desarrolla la ciencia política, o por lo menos en el que se desarrolla la ciencia política en ese momento que está escrito este texto, que es promediando los años 70 como tal, ¿no? Y les da un panorama de lo que son los diferentes campos, especializaciones y subespecializaciones como tal, ¿no? Bueno, en el minuto y pico que me queda, hago un pequeño anuncio que es, bueno, lo que vamos a ver la clase que viene ya es el tema del objeto de investigación de la ciencia política. Las próximas dos clases vamos a dedicarlas a esto, ¿no? Y en una primera etapa vamos a ver el texto de Easton, que yo les decía que vamos a ver hoy, que por razón de tiempo no vamos a llegar, y después vamos a ver en una clase próxima el tema del institucionalismo o el neoinstitucionalismo con el texto de Hawley Taylor, digamos, ¿no? Así que sí, había escrito filosofía política. Así que bueno, yo me estoy quedando con poquito tiempo. Aprovecho ahí para saludarlos, que tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes. Acuérdense, vamos a ver el texto de Easton que está en el cronograma que yo les he dejado en el aula virtual. Así que bueno, Gracias, profe. nos vemos el lunes. Profe. Buen fin de semana. Gracias. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Gracias. Gracias. Un fin de